2020. Para los que no me conocen, mi nombre es Cecibet Reyes y en esta tarde quiero y vengo humildemente a hablarles de la palabra del Señor, con una palabra que Dios ha estado ministrando a mi vida en estos últimos días. Y no quería dejar pasar el momento de poder compartirla. Estos son mis primeros videos que estaré haciendo de YouTube. Espero que sean de edificación para todos y cada uno de ustedes, que Dios me siga dando la valentía, la fuerza y la humildad y la sabiduría para poder traer palabra de Dios a todo el que quiera escuchar la palabra de esperanza que Dios nos trae. En esta tarde esto es un pequeño mensaje que quiero traerles y es bajo el tema la ilusión del pecado. Es la ilusión que causa cuando una persona vive en pecado. El pecado causa una ilusión de bienestar en esa persona. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios 10:23. Y está en 1 Corintios 10:23, donde dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Quiere decir que podemos hacer muchas cosas, pero ¿nos conviene hacerlas? Somos libres de hacer lo que querramos, pero ¿nos conviene hacerlo? ¿Nos edifica hacerlo? Primeramente vamos a ver el significado de dos palabras que son muy importantes en este pequeño mensaje. La primera palabra es pecado. Y el pecado significa que es una transgresión voluntaria. Y no solo es voluntaria, pero es consciente. Tú conscientemente estás haciendo transgresión en contra de la ley divina. Es todo aquello que te aparta de lo correcto y lo justo. Y también otro significado es errar al blanco, no dar en el blanco. Es un delito moral y voluntario. La otra palabra es ilusión. Esto es un concepto o una imagen que surge por la imaginación o a través de un engaño. ¿Ve? De un engaño de los sentidos, un engaño de nuestros sentidos, pero que no tiene una verdadera realidad. Es una distorsión de la percepción. Vamos a hablar de este capítulo, este versículo, ¿verdad? 1 Corintios 10:23. Un poquito de trasfondo en el libro. En este libro que escribió Pablo a los Corintios, precisamente vienen 3 hombres desde Corintios para informarle y pedirle consejo a Pablo, informarle de las cosas que estaban sucediendo, que estaban fuera de lugar en Corinto, dentro de los cristianos en Corinto, y estaban fuera de lugar y querían pedirle el consejo, ¿verdad? En este versículo Pablo viene y les da consejos pastorales a la gente cristiana de Corinto. Pablo sabía de parte de Dios que la única manera que los cristianos en Corintios podían marchar en unidad a través del amor de Cristo era siguiendo ese amor que Cristo les había dado, agarrándose de ese amor. Pablo quiso enseñarles a través de esta carta que ellos llevaban un poder que vivía en ellos y que a través del Espíritu Santo, si ellos cultivaban esa comunión con Dios, iban a poder lograr vencer el mal con unidad y amor. Así ellos podrían ministrar con poder, como Dios quería que sucediera. Porque el Espíritu Santo estaba en todos y cada uno de ellos. Pablo les habló de
no llamar inmundo a lo que Dios había sacrificado. Que si les era lícito, o sea, si les era lícito comer, si era necesario, de las comidas sacrificadas a los ídolos, pero que si había alguien entre ellos quienes no estuvieran de acuerdo o a quienes esto les era ocasión de caer, entonces se tenían que abstener de comer de eso para así no ser ocasión de caer para el hermano. Vemos que aquí Pablo, con palabras de corrección, les habla y les dice que quiere guiarlos al amor y la unidad que solo sería conseguido a través del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Pablo sabía que solo el amor de Jesús podría ayudarlos a vencer el mal. Eso me recuerda de, al igual que pensaba Pablo, pensaba también Juan. Cuando Juan citó las palabras de Jesús, de las cuales habla en Juan 8:36, donde dice Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos tenían que saber que ellos por sus propias fuerzas no podrían levantarse y no podrían libertarse. Pero habría esperanza, esperanza en Jesús. La esperanza que traía el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo y para tener esa comunión con Dios. Ahora bien, en la actualidad vivimos en tiempos en los que le hemos dado rienda suelta al pecado. Le llamamos a lo malo bueno y a lo bueno le llamamos malo. Pensando que por gracia seremos salvos, muchos piensan que, como la Biblia dice, que mientras más abunda el pecado, más abunda la gracia, pues ellos hacen lo que les parece correcto, lo que les da ganas, ¿verdad? Vulgarmente hablando. Pero se les olvida que la Biblia en Romanos también dice, sí dice, mientras más pecado hay, más abunda la gracia. Pero también dice, si sigues leyendo, ¿viviremos en pecado para que la gracia abunde? Claro que no. Nos hace la pregunta, pero también nos da la respuesta. No. No podemos vivir en pecado para que la gracia abunde. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. No podemos seguir coqueteando con el pecado, jugando con fuego y esperar no quemarnos. No podemos hacer eso. No podemos enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos eso. Juega con el pecado, no te vas a quemar. Sí te vas a quemar. No juegues con el pecado, no coquetees con el pecado. Y habemos muchos, aún lamentablemente, dentro de las iglesias, coqueteando con el pecado. Y eso se lo están enseñando a todos a su alrededor. Y piensan que nadie lo nota. Mientras eso lo aprenden las personas que vienen buscando esperanza de Cristo. Y se van desesperanzados, pensando que dentro de la iglesia íbamos a conseguir eso que Cristo les dio cuando vino a esta tierra, esa esperanza verdadera, y no lo consiguen. Y no nos damos cuenta que se van de las iglesias, salen igual que entraron. Me duele el corazón nada más de saber todas las personas a las cuales estamos empujando a la calle por nuestro desamor, porque usamos la religión para protegernos a nosotros mismos. Y eso no debe de ser. El pecado crea una ilusión en la persona que está en pecado, que él cree que está bien, porque la ilusión lo adormece. El enemigo, a través del pecado, hace que
si nosotros practicamos el pecado, nos salgan escamas en los ojos. Es como ponerse una venda en los ojos. No podemos ver claramente porque todo lo que vemos es una ilusión de bienestar por vivir en pecado. Nuestra percepción es borrada, no es real y no es correcta cuando una persona vive en pecado. Piensa que está bien, verdaderamente piensa que están bien. Solamente Dios y solamente la gracia y la presencia de Dios es quien trae a la persona convicción de pecado. Solamente la presencia de Dios nos hace libre verdaderamente. Pero caerán las escamas de los ojos. Serán verdaderamente libres cuando Jesús los liberte. Cuando sus corazones estén dispuestos a llegar a Cristo. Si llegamos tal y como somos, Dios nos ama y nos acepta tal y como somos. Pero entonces Él nos va guiando, nos va enseñando el camino que tenemos que recorrer. Cómo debemos ser en el Señor. Él nos va moldeando. Y muchas veces cuando Él nos moldea, sí nos dolerá. Sí no nos va a gustar. Pero es por nuestro bien, porque Él nos ama. Es por eso que no podemos seguir viviendo en la ley, porque la ley nadie pudo cumplir, excepto Jesús, quien venció el pecado en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sí? ¿Ves? Hay quien peca por ignorancia, pero hay quien peca sabiendo que peca. Y se gloria en su pecado y guía a otros al pecado. Y hermanos, él se miente a sí mismo y engaña a otros consigo. Tú vas a tener que darle cuentas a Dios si tú eres uno de los que está guiando mal al redil de Cristo y está hablando mentira y guiando al redil de Cristo al infierno y a la perdición. No te dejes engañar. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Escudriña, busca guianza del Espíritu Santo. Pide a Dios que caigan las vendas, las escamas de los ojos, que vengamos a la convicción del pecado que solo la presencia de Dios logra en el humano. Solo así vendremos a una verdadera libertad. Dios los bendiga, Dios los guarde. Su hermana Decibel Reyes con ustedes. Bendiciones. Buen día, fin de semana.